Mari Mari Compuché, buenas tardes a todos y a todas. Les agradecemos su participación en este evento que es la presentación de los resultados de la encuesta de turismo indígena en tiempos de pandemia, que hemos realizado con diversas instituciones. Quiero agradecer toda la colaboración que tuvimos en este proceso con las organizaciones que ahora las voy a nombrar, y también aprovecho también de contar cómo va a ser la forma de presentación de los resultados. Bueno, en primer lugar yo voy a hacer una breve síntesis de los principales resultados, hallazgos de la encuesta, explicar también en qué consistió la encuesta, para posteriormente tener los comentarios de 4 de nuestros invitados, 2 de ellos que son parte de esta iniciativa. En primer lugar va a comentar Elmo Wennún, que es representante de la Asociación Nacional de Turismo Indígena; Javier Lefimán, representante de la Sociedad de Turismo Mapuche; Esmilian Lausig, encargado del Programa de Turismo y Pueblos Indígenas de la CONADI y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena; y María Carolina Casals, de la Unidad de Desarrollo de Experiencias de la Subsecretaría de Turismo. Así que les agradezco a ellos, bueno, y a todo el público que está aquí presente. También se está transmitiendo en Facebook, igual va a quedar grabada esta presentación. Aprovecho de decirles, primero, que si tienen preguntas o comentarios, los pueden escribir en el chat, o también va a haber la posibilidad de comentar al final de las presentaciones, ¿ya? Y lo otro es que el reporte también final va a estar disponible también para todos, y que justamente el objetivo de este estudio es que se puedan tomar decisiones también y incidir en las políticas públicas, las decisiones también de las organizaciones indígenas, en todo lo referido a lo que es turismo indígena. Así que los saludo nuevamente a los que se están incorporando, y voy a iniciar con la presentación, tratando de ser breve, de algunos de los principales resultados de esta encuesta. En primer lugar, quiero señalar que este estudio, encuesta, se realizó por medio de la Pontificia Universidad Católica de Chile, el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas y la Alianza Mundial de Turismo Indígena, WINTA, con la colaboración de diversas organizaciones indígenas que ahí están mencionadas, que las voy a nombrar: la Asociación Nacional de Turismo Indígena, la Sociedad de Turismo Mapuche, Operador Turístico Budi Lafken Mapu, Agrupación Cultural Chango, descendientes del último constructor de bolsas, Comunidad Quechua de Quipisca, Comunidad Diaguita de Pacul de la Arena, Cooperativa Coptura Aymara, Organización del Pueblo Cahuéscar, Comunidad Indígena Yagán Bahía Mejillones, Agencia Cabacaba Tour. Y aprovecho de saludar a varios de los miembros que están aquí participando, que pude ver al inicio, así que los saludo a todos, a Manuel, Maribura, Jessica, Huentena, Francisco Filgueira, bueno, y a todos los otros que no los alcancé a ver. También señalar que este estudio también contó con el apoyo y un poco de financiamiento del proyecto Fondice Regular, que yo trabajo y que yo lidero, y la Unidad de Políticas Públicas del CIR. ¿Cuál es el objetivo de esta encuesta? Fue recabar información sobre la situación que están viviendo los y las emprendedoras de turismo indígena en Chile, en este contexto de pandemia, para conocer y generar propuestas de acción para el periodo que se vive actualmente y lo que se hará la post-pandemia, que no sabemos cuándo se iniciará. Y el equipo responsable que está ahí, que están aquí todos presentes en el Zoom, en el aula Zoom, soy yo, John-Philippe Lemoín, Miguel Fernández, Daniel Araniz, Cristian Veroiza, Catherine Meneses. Es un poquito, no avanza. Un segundillo. ¿Cómo fue este instrumento que se aplicó? Fue una encuesta de 38 preguntas por medio de un formulario virtual, que tiene una parte donde se analiza la situación sin pandemia, de un año normal sin pandemia, el periodo con pandemia, principalmente de marzo a julio, y lo que sería el proceso de post-pandemia, que sería
lo que sería la reactivación del turismo indígena. ¿Cómo se realizó la encuesta? Por medio de la organización territorial con las organizaciones indígenas, organizaciones y empresas indígenas convocantes, que es las que señalé. A partir de sus organizaciones se distribuyó la encuesta, se seleccionó a los participantes por un método no probabilístico, intencionado por conveniencia y en cadena. O sea, por medio de mails, de WhatsApp, se envió el formulario de encuesta, quienes tenían que contestar. ¿Ya? También se hizo una difusión por medio de redes sociales también para las personas que se consideraban con un emprendimiento de turismo indígena pudieran contestarla. Se invitó a un universo de 409 emprendedores y emprendedoras, de los cuales 110 fueron contactos exitosos. Para que calculen, 521 es el número aproximado de emprendedores que tiene listado la subsecretaría. Entonces es un número más o menos cercano y ahí, bueno, la tasa de no respuesta tiene que ver con varios factores, pero en general fue un número relativamente exitoso de 26,7% de respuesta. En primer lugar, les voy a mostrar las características de la muestra, de los 109 de respuesta exitosa, de los cuales el 57,8% se definieron como pertenecientes al pueblo mapuche, después lo siguió el pueblo Rapa Nui, 13,8%, y así están representados los diferentes pueblos indígenas, en total 7. De los cuales 57,8 son mujeres y 42,2 hombres. Y nosotros dividimos, para términos analíticos, en macrozonas, donde la zona mayor, representada por el número de respuestas, es la zona sur, que es el 58%, que lo sigue Rapa Nui, que es el 18%, y así el 16% la zona norte, el extremo austral el 6%, y el 2% que es la región metropolitana. Respecto a los principales resultados, primero una pequeña muestra de la situación de los emprendedores de turismo, de los y las emprendedoras de turismo indígena sin pandemia. Dentro de las preguntas era si el turismo es una actividad económica principal o complementaria. Y como podemos ver en los resultados, el 74% contestó que el turismo es su actividad económica principal y además el 70,6% de que opera durante todo el año. Además del turismo, también se les preguntó qué otro tipo de actividades realizan en forma complementaria, y como vemos, un porcentaje relativamente importante se dedica a otras actividades económicas como el cuidado de la crianza, el empleo en otras áreas, cultivo de frutas y verduras y actividades forestales. ¿Ya? 15, 14 y 13%. Respecto a qué tipo de actividades turísticas desarrolla en la temporada alta, se les preguntó en la temporada alta y la temporada baja, se identificaron 4 principales actividades, siendo la primera alojamiento, en segundo tour operador y restaurante y guías de turismo. En la respuesta temporada baja es muy similar el porcentaje, por lo tanto no hay una gran diferencia entre temporada alta y temporada baja respecto al tipo de actividad turística que se desarrolla. También se les preguntó si el año anterior, o sea, el año sin pandemia, habían tenido algún tipo de beneficio de algún programa estatal, de los cuales el 61% contestó que no había recibido ningún tipo de beneficio. Respecto a los rangos de ventas anuales, uno puede analizar las respuestas. Un gran porcentaje tiene rentas menores a 4 millones. Eso corresponde al 54% de los encuestados reciben en términos anuales menos de 4 millones. ¿Ya? Y eso es interesante de constatar al ver que no son grandes emprendedores, no es un gran emprendimiento que muchas veces está complementado con otro tipo de actividades, como ya lo vimos. Respecto al ingreso mensual, también el mayor porcentaje está en menos de 500.000 pesos como ingreso mensual, y eso equivale a 55%. ¿Ya? Algunos casos tienen más de 2 millones, el 11% más de 2 millones mensual. Respecto a la situación frente a la pandemia, se les preguntó si su negocio había continuado operando entre marzo y julio del 2020, de los cuales la respuesta fue contundente. El 85,3% dijo que no continuó operando. También hay que tener en cuenta que es temporada baja, que fue entre marzo y abril es temporada baja, porque el mes de mayor operación es febrero. Entre enero,
más o menos desde noviembre a febrero es el mes de más operación, también fue una de las preguntas. Pero sin embargo, como vimos, también continúan operando en otra escala y con otro tipo de turistas durante todo el año, y eso tuvo un efecto considerable, o sea, brutal, 85,3%, y eso se refleja en las macrozonas. Como las zonas que les mencioné al inicio, el rojo, las comunas, está por comuna, este mapa está hecho a partir de la pertenencia de los encuestados a comunas, ¿ya? El rojo son las comunas donde los encuestados dijeron que no continuaron trabajando, ¿ya? Entonces, bien, se grafica muy bien donde sí continuó, que es el verde, corresponde a donde continuó, y el amarillo, algunos sí y algunos no, ¿ya? Por ejemplo, el caso Rapa Nui, rojo, toda la zona norte, rojo, y la zona, bueno, Araucanía, Gulumapu también rojo, y la zona austral rojo, no continuaron trabajando. El verde es Villarrica y Traiguén. Entonces, Villarrica hoy día es una de las comunas que está en cuarentena. Entonces, obviamente, esto va cambiando también de acuerdo a la situación de la situación sanitaria que estamos viviendo, ¿ya? Entonces, esto es muy graficante de acuerdo a cómo afectó la pandemia a los emprendedores y las emprendedoras de turismo indígena. Respecto a los que continuaron trabajando, que son solamente un número de 16 personas, también para graficar que el tipo de actividades que realizaron, principalmente venta online, atención remota a cliente, se redujo las horas de operación casi un 75%, y también hubo una necesidad de despedir trabajadores permanentes en un 57%. Respecto a una pregunta general a todos los encuestados, ¿cuál es la pérdida de ingresos estimada hasta la fecha? Y la respuesta contundente también, 75% dijo que la pérdida había sido entre el 75% y 100%. Y también se les preguntó si tuvo que cambiar las actividades que realizaba originalmente por la reducción de ingresos en el turismo, y el 86% dijo que sí, que había tenido que cambiar sus actividades, y dentro de las actividades que tuvo que realizar, emplearse en otras áreas, cultivo de fruta y verdura y actividades forestales, cuidado de crianza, recolección de frutos. ¿Ya? Una diversidad de otras actividades que tuvieron que complementar para suplir la falta de ingresos por el turismo. Respecto a la pregunta si ha recibido algún tipo de apoyo público vinculado a los impactos de la pandemia, 82% dijo que no. Y ahí también hay una diferencia entre las macrozonas. Por ejemplo, Rapa Nui, el 95% dijo que no había recibido ningún tipo de ingreso. En la zona extrema austral, 71%, la zona sur, Mapuche, 83%, región metropolitana, mitad y mitad, y la zona norte, 71%. Respecto de a dónde provenían los apoyos, prima la municipalidad, el apoyo de los gobiernos locales, y la CONADI, con los principales actores que generaron algún tipo de beneficio en este contexto de pandemia. Otro tema que es muy relevante, pensando en la reactivación también del turismo indígena post-pandemia, es la aplicación de los protocolos de higiene y seguridad, que han sido sugeridos por la Subsecretaría de Turismo y Senatur, que están aquí abajo. Había un porcentaje muy importante, relevante, 78% dijo que sí ya estaba trabajando en estos protocolos. Y además, entre un 22 y un 30% señala que está en cierta forma preparándose para su reactivación. O sea, por ejemplo, señalaban que ya tienen un 22% que están preparados para recibir turistas, está el personal entrenado con la aplicación de protocolos de higiene y seguridad, están en conversaciones con los socios comerciales, o cuenta con un protocolo a ser entregado a los turistas. Para el periodo post-pandemia, se les preguntó, eran bastante, pues éramos más optimistas quizá, si se levantaban las prohibiciones de viaje a nivel regional y o nacional, ¿en qué mes consideran que estarían en condiciones de realizar sus operaciones? Entonces la gran mayoría dijo que de aquí a noviembre ya iban a empezar a reactivarse. ¿Ya? Veremos qué va a pasar. Y hay un porcentaje pequeño que dice que no va a operar en la próxima temporada, y un porcentaje también que está indeciso sobre lo que va a pasar. También se les preguntó
¿Cuál es su opinión respecto a la comunidad donde están insertos? ¿Qué postura tiene la comunidad frente al inicio de operaciones? Un 49% señala que hay una opinión incierta respecto al inicio de operaciones de la comunidad. Y también es optimista y muy optimista, también es un porcentaje también, alto, positiva 27 y 18 muy, muy positiva. Entonces, en el fondo, casi un 50% entre incierto y una visión positiva de la comunidad frente al inicio de actividades. Respecto a cuál es el principal desafío para operar durante la temporada 2021, aquí es casi igual operar, la opinión de los encuestados es operar de manera segura para las comunidades y operar de manera segura para los clientes, ¿ya? Entre el 34 y 33%. Y esto también lo vimos por macrozona, lo presentamos aquí, y el verde abajo es operar de manera segura para las comunidades. Entonces aquí también uno puede ver una diferencia. En Rapa Nui, por ejemplo, que es 50%, en la zona austral es 29%, y en la zona sur 32%, y frente al otro que es el cliente, ¿ya? Operar seguro para el cliente, ¿ya? Y también se ve ciertas diferencias a nivel territorial. ¿Cuáles de las siguientes medidas de apoyo estatal en el corto plazo considera usted más necesaria? Y aquí se corresponde con otra información que surge en otras láminas, es la entrega de insumos. Eso 28% señala que la entrega de insumos para aplicación de protocolos de higiene y seguridad es una de las medidas más importantes a corto plazo, y subsidio. ¿Qué tipos de cambio implementaría en su emprendimiento turístico durante el periodo de pandemia? Y también están el 22, mejoras de higiene y adecuación de servicios como los principales elementos, ¿ya? También está el pago de electrónico, diseño de una experiencia turística, incorporación de TICs, modificación de infraestructura. Y respecto a la pregunta de cuáles debieran ser los 2 requisitos más relevantes para optar a instrumentos de financiamiento público para el fomento de emprendimientos de turismo indígena, las tres mayorías, los porcentajes más relevantes es, primero, que ofrecer una experiencia cultural pertinente, estar formalizado y pertenecer a una organización local o regional, ¿ya? Nacional de turismo indígena. También señalar que el 88% de los que respondieron a la encuesta están formalizados, ¿ya? Eso también es un porcentaje interesante. Y como otro punto, ofrecer una experiencia comunitaria y tener experiencia. Ahora, para ir terminando, quería, al final de la encuesta había una parte abierta donde las personas podían desarrollar algún tipo de propuesta o idea respecto a lo que estamos viendo sobre el tema de turismo indígena. Y aquí hay 2 frases que son muy relevantes, que muestran un poco la capacidad también de los pueblos de adaptarse, de buscar medios también para abordar estos momentos de crisis. Entonces esta respuesta de Rapa Nui es muy clave, que dice: en Rapa Nui nuestros ingresos en turismo han disminuido en un 100%, pero en estos meses hemos logrado mantener una actividad económica interna básica, activa y sustentable, digna de reconocer y replicar. Otra frase: en mi territorio se están retomando los cultivos que están abandonados, se ha hecho conciencia de cuán valioso es nuestro patrimonio, sobre todo en la parte alimentaria. Bueno, y las propuestas, propuestas territoriales que surgen están en estas líneas. Primero, una constatación del desamparo, de un sentimiento de desamparo de los emprendedores turísticos indígenas respecto a esta situación de pandemia. También agregar a esto que a nivel nacional tampoco hay estadísticas de cómo ha afectado la pandemia a los pueblos indígenas, no es un indicador, no se ha cuantificado. Entonces obviamente que en el caso del turismo indígena aún más esto se agrava. La necesidad de urgencia de un apoyo público y de un apoyo público específico para la activación del turismo indígena, pero también se ha visto como una oportunidad para superar brechas sectoriales y generar protocolos sanitarios indígenas, o sea, no solamente de generar desde las propias poblaciones sus mecanismos
para afrontar la crisis, sino también para abordar otras brechas estructurales de los pueblos indígenas, como es la brecha digital, ya que eso obviamente que en este contexto de pandemia se ha evidenciado con fuerza. Y también es una oportunidad de generar protocolos sanitarios indígenas propios, pertinentes, como, al igualmente que las políticas. Y finalmente también la oportunidad de generar mecanismos de gobernanza y de estos espacios comunes, como un espacio también donde se imprimen valores particulares y también como un aporte al resto de la sociedad. Con eso quiero terminar. No sé cuánto rato estuve, mucho rato parece, no, justo 20 minutos. La encuesta es más larga, la pueden, lo vamos a poner ahí el link para que se pueda descargar. Y le vamos a dar el pase entonces para los comentarios a Elmo Buenún, de la Asociación Nacional de Turismo Indígena. Muy bien, ¿cómo me escuchan por ahí? Mari Compuché, Pupeñí Pulamien, un gusto grande saludarles. Muchas gracias, estimada Francisca, por la oportunidad que nos brindas como Asociación Nacional de comentar, de estar acá, pero sobre todo por estos insumos de tremendo valor que no estaban y difícilmente habrían estado de no ser por el trabajo que ustedes con el Centro de Estudios Interdisciplinarios allí ya decidieron abordar. Hay bastante participación, quizás no es el gran porcentaje de los emprendimientos indígenas del territorio, pero sí yo creo que se establecen varias constantes que sí tienen mucho que decir con lo que es la realidad. Para quienes no saben, bueno, aprovecho de saludar a Transmilian, de CONADI, ¿cierto? Encargado de los pueblos originarios y turismo de CONADI, a doña María Carolina, de la Subsecretaría de Gobierno, Subsecretaría de Turismo, encargada de desarrollo de experiencias, a Jean-Philippe, que son asesores, ¿cierto? A Javier Lijimán, de la Sociedad de Comercio Indígena, de la Sociedad de Comercio Mapuche de la Araucanía, a sus asociados, ¿cierto? Y a quienes se encuentran hoy día en línea. La Asociación Nacional de Turismo Indígena es una organización que está trabajando desde el año 2014, formalmente desde el año 2017, estableciendo lineamientos y sobre todo principios, ¿ya? Que es algo un tanto complejo hoy día de consolidar en este mundo dinámico y que está como en el filo para quienes somos cultores de la ancestralidad. Hay mucha gente que todavía hoy nos cuestiona, oye, pero tú eres empresario, o eres emprendedor, o como se llame, pero eres indígena, eres mapuche, ¿y por qué haces eso? Entonces nosotros hemos tenido esas conversaciones ya, y hoy día consideramos que, si bien es cierto, nosotros estamos allí haciendo aporte, generando dinamización económica, lo hacemos en torno a principios muy cuidadosos del territorio, de la ancestralidad, del conocimiento que cada uno de nuestros pueblos representados implica. Para quienes no han escuchado hablar de la Asociación Nacional de Turismo Indígena, es una asociación de carácter nacional que incorpora formalmente hasta este minuto a 8 pueblos, ¿ya? Y hay 2 en vías de incorporación. Para no que se me olvide ninguno, ¿cierto? Estamos representando hoy día al pueblo Aymara, Quechua, pueblo Coya, pueblo Licanantay, pueblo de Aguita, nuestros hermanos Rapanuis, hermanos Yaganes, y con mayoría, como es igual graficado acá, con el pueblo mapuche. ¿Ya? Entonces, la mirada nuestra, hemos tenido varias jornadas de trabajo, algunas con la Sociedad de Comercio Mapuche de la Araucanía, y en todas hemos ido coincidiendo en varios aspectos que aparecieron acá en esta encuesta. Uno, que el trabajo de la mujer indígena no ha sido realmente puesto en el lugar de realce que merece. ¿Ya? Hay una gran cantidad de nuestras socias que son damas y que están haciendo un trabajo de estudio, de rescate cultural, pero un trabajo que es de una profundidad tremenda y que tiene un impacto enorme en sus familias y en sus comunidades y en el territorio. Eso es algo tremendamente valioso que nosotros
lo sabíamos, pero hoy día esta encuesta nos viene claramente a decir, sí, esto es así. Ya, los pueblos indígenas trabajamos también en familia. Muchos de nuestros emprendimientos son pequeños emprendimientos, trabajamos principalmente con nuestra familia, pero también estamos generando que el entorno nuestro esté eh, obteniendo recursos. Se habla, bueno, hemos pasado por etapas, ¿cierto?, como organización, en algún minuto se habló de turismo de base comunitaria, hoy día es turismo indígena. Cada uno de los pueblos puede decir, claro, nosotros acá hacemos turismo mapuche, en el norte, no sé, turismo Lecanantay. Para nosotros ya es un hecho que decidimos tomar la palabra turismo indígena, que rescatamos lo profundo del territorio, su historia. Agradezco también y aprovecho de mencionar al Centro de Estudios de la Pontificia Universidad, ¿cierto?, por el hito que marcó el año, no sé si no me equivoco, el año 2018, que coincidimos ahí en el coloquio en Villarrica, ¿cierto?, 2018, que fue un hito tremendo, porque concluido el coloquio, aparte de conocernos y encontrarnos muchos dirigentes de varios de los pueblos, afiatamos, y ahí dimos forma, y hoy día muchos de los nombres de nuestros delegados están hoy participando de esta encuesta, haciendo un trabajo muy técnico, ¿cierto? Y allí sacamos una declaración. Nuestra sociedad, nuestra asociación, nuestras organizaciones indígenas de turismo, nos apoyamos mucho en declaraciones internacionales, la RAQUIA, el Convenio 169, que habla de respeto, pero allí, gracias a esa instancia de trabajo, también tenemos una propia declaración. Acá los pueblos indígenas del territorio de Chile, que es nuestra declaración de Mayo Lasquén, que bien vale la pena recordar. Así, y agradecer en este caso, ¿cierto?, al trabajo que se coincidió ahí, porque la pontificia nos invitó ahí a un coloquio donde en realidad, como reflexión, nosotros expusimos cada uno de los pueblos mucho dolor, y fue increíble. Coincidimos que en cada una de nuestra historia hay mucho dolor, una tremenda invisibilización, falta de oportunidades, tremenda. Hoy día estamos pasando por una pandemia y tenemos la oportunidad de volver a un poco en la ancestralidad. Cada uno de nosotros, la mayoría de quienes somos dirigentes y estamos acá hoy día, lo más probable es que darnos este espacio habría sido impensado, porque estábamos en mil cosas, viajando, visitándonos, acercándonos, generando confianza, respondiendo a nuestra clientela, y hoy día el estar en casa nos permite entrar a la huerta, caminar descalzos temprano en la mañana y automáticamente generar en el eco, en el inconsciente, las palabras de nuestros mayores. Y ahí es donde surge la espiritualidad nuestra, que es uno de nuestros grandes valores y uno de los servicios a la humanidad que nosotros como prestadores de servicio turístico hoy día ponemos a disposición del turista, en este caso nacional. Cuando se abran las fronteras será para el turista que nos quiera venir a visitar, y hoy día, bueno, de las cifras, claro, estamos pasándolo mal, 85,7% no sigue operando, y lo más probable es que no vamos a operar hasta tal vez diciembre, enero. Hoy día con esto de las reaperturas interregionales, ¿cierto? Tal vez se pueda generar ya unos primeros pasos, algunos primeros acercamientos, tal vez con miedo a no contagiarnos por nuestra familia, ¿cierto? Nuestros mayores, que son nuestros principales tesoros, ¿ya? Y hoy día están amenazados. Respecto a los agradecimientos, ¿cierto?, los compromisos que tiene nuestra organización, tienen que ver con la protección y rescate cultural, con la protección de nuestros territorios. Eso naturalmente se valora y se comparte con nuestros visitantes, y proteger a las comunidades, proteger y tratar de dinamizar, una vez que lo podamos hacer, ¿cierto?, todo el sistema turístico. La industria del turismo funciona como un sistema grandote. Nosotros cuando estamos en el territorio nos vamos al supermercado a comprar nuestros insumos, hacemos lo posible de que la hortaliza, si no la puedo producir, alguien la produzca de mi territorio, algún familiar, algún amigo, algún vecino, lo mismo las carnes, las infusiones, etcétera, los servicios, quienes colaboran en nuestros servicios también, son gente que está en las comunidades y que está viéndose también tal vez forzada a aprender, pero aprender no solo de lo que implica hacer turismo, sino que aprender de la cultura, para que ese visitante se lleve de cada uno de los integrantes de este sistema turístico un sello diferente y diferenciador.
quedo disponible para continuar ahí aportando. Muchas gracias, Elmo, por tu comentario. Le vamos a dar la palabra ahora a Javier Lefimán, representante de la Sociedad de Turismo Mapuche. Sí, bien, gracias. Mari Pulamien, Mari Pupeñí, con Pulamien. Bueno, primero agradecer la invitación a Francisca, que de alguna forma ha hecho como dirigiendo esta investigación. Sé que hay más personas participando, igual le agradezco un poco pasando. Bueno, está Jean-Philippe acá, que también está, bueno, aquí Carolina Casal, que también hemos estado trabajando varias cosas desde la subsecretaría, así que, y Smigram, ya que también por ahí hemos estado, bueno, y el Peñi Elmo a través de la Asociación Nacional de Turismo Indígena. Bueno, yo hoy día estoy hablando en representación de la Sociedad de Turismo Mapuche, ¿ya? Y la verdad, es interesante este trabajo porque da luces, si bien el objetivo es un poco analizar la situación en pandemia, pero igual nos entrega información como si no hubiésemos tenido pandemia y que es útil para nosotros también. Porque una de las cosas que nos falta en el turismo y en general, bueno, en lo referente a lo que son negocios o la economía mapuche, es que no tenemos estadísticas desagregadas. Hoy día es difícil tomar decisiones o influir sobre, no sé, ciertas políticas públicas cuando no tenemos cifras que nos respalden finalmente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo estaba viendo aquí algunas cosas, como por ejemplo, que entre noviembre y diciembre, más o menos un 15% se encuentra en operación. Y enero y febrero, las empresas más o menos bordean el 71%. ¿Ya? O sea, entre noviembre y febrero, el 86% de las empresas están funcionando. Ese es su periodo de funcionamiento básicamente de la mayoría, 86%. O sea, nos indica que, o sea, lo que nosotros sabemos e intuimos obviamente que el tema fuerte son en esos meses, y específicamente enero y febrero, ¿ya? ¿Y por qué coloco esta cifra? Porque cuando hablamos de cuál es el efecto que genera, entonces hay algunas cifras que yo creo que va a haber que explicarlas, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, cuando se pregunta sobre la pérdida de ingresos que ha hecho la pandemia, un 75% dice que ha perdido entre el 75 y el 100% de ingresos. Y lo que hemos tenido de pandemia fuerte ha sido de marzo, de abril para adelante, en el fondo. Que también hay una cifra que dice que la gente dejó de trabajar, el 97,8% dejó de trabajar en marzo, ¿ya? Por lo tanto, el efecto real de la pandemia lo vamos a notar recién ahora en la temporada alta, la que viene, ¿ya? Un poco haciendo cruces de datos, ¿ya? O sea, vuelvo a repetir, el 86% de la operación está entre noviembre y febrero. Y acá nos dice que las pérdidas de ingresos ha sido casi entre el 75 y 100% de pérdida de ingresos. O sea, estamos perdiendo ingresos cuando en realidad no estamos en operación. Eso es lo que quiero decir. ¿Ya? Entonces hay unos datos que de alguna forma hay que buscar la explicación, ¿ya? Un poco en ese sentido. Bueno, lo otro que llama la atención buscando cifras interesantes a utilizar es que el 88% de los encuestados tiene inicio de actividades, ¿ya? Y ahí también, desde la sociedad hace rato igual siempre nos hemos hecho la pregunta, si la mayoría tiene inicio de actividades, ¿cuál es el monto de impuestos que pagan las empresas al Estado? Porque de pronto, desde la mirada de fuera, siempre como que nos dicen que los mapuches siempre pasamos puro pidiendo, y estos piden, y en realidad como que no aportáramos nada. Entonces, de pronto cifras como esta, igual de pronto si uno tuviera más precisión respecto a
a la facturación que más o menos tiene la empresa, uno obviamente puede estimar cuál es la cantidad de impuestos que estamos entregando al Estado, ¿ya? Un poco, si uno lo ve desde la perspectiva del que trabaja dentro del Estado, es decir, las inversiones que estamos haciendo están dando resultados, ¿no? Entonces, ahí hay un tema interesante a conversar, ¿ya? Que puede ser como, no sé, ampliar quizá ese punto dentro de la encuesta para futuro, pienso yo, ¿ya? Pero eso. Bueno, dentro de la... a ver, ¿qué otro dato que me parece interesante? Bueno, el apoyo de las instituciones públicas. Solo un 18% reconoce de que ha recibido apoyo público, ¿ya? Y ahí ponen en primer lugar, ¿no es cierto?, la municipalidad y Conadi aparece, lo cual suma 43%, ¿ya? O sea, entonces, ahí quizá para el tema post-pandemia y todo, quizá esta cifra es interesante para conversar con las distintas instituciones, porque para el 2021, ¿qué es lo que viene? ¿No es cierto? Si solo se ha apoyado un 18% de esta muestra, o sea, tenemos harta gente que no recibió apoyo en definitiva, ¿ya? Entonces ahí hay un, yo creo, un tema más desde las autoridades, o sea, bueno, de la institucionalidad que de pronto genera la política pública, arma los programas, qué sé yo, a lo mejor se pueden modificar algunos programas o crear nuevos programas que vayan en apoyo, ¿sí? Para pasar de este 18% quizá que la gente sienta, más personas o más emprendimientos sientan que reciben apoyo del Estado en estos momentos difíciles, ¿m? Sobre todo en estos momentos difíciles. Bueno, igual la gente se la arreglaba. Nosotros en plena pandemia, cuando estábamos todos en estado de shock, cuando nos encerramos, igual como sociedad empezamos a reunirnos, conversábamos, y ahí nos encontramos con un primer problema que parece que es un problema a nivel nacional, que es el tema de la conectividad. Queríamos juntarnos más gente, pero al final, qué sé yo, de más o menos 37 que somos como empresa dentro, llegamos a juntar 15 personas, y no porque no quisieran, el resto no podía conectarse, a veces trataban de conectarse, se desconectaban. Entonces ahí hay un tema. Y bueno, algo que llama la atención es que la gente igual dice que, pero yo no sé si ha reemplazado el turismo, vuelvo a insistir, porque ya sabemos que la operación grande es, como digo, de noviembre a febrero, pero aparece muy fuertemente que hay mucha gente que se empezó a dedicar a las ventas online y delivery, 43% más o menos, ¿ya? En el caso de nosotros tenemos varias emprendedoras, por ejemplo, Margot, por ahí a lo mejor no sé si está Margot, ella daba alojamiento y todo, pero se dedicó a vender verduras. Desde sus comunidades salía a vender verdura imperial. Entonces tomaba su camioneta y un poco empezó a suplir por ahí sus temas. Y hay otro tipo de emprendimiento que incluso pareció que iba mejor. Por ejemplo, la Lamien Ginette, que se dedica al tema de todo lo que es merquén, a vender todos los productos asociados a ajo seco, todo lo que es condimento. Dice que a ella le fue mejor porque le pedían a través de internet, eh, y empezó a ocupar un canal que nunca ocupaba. Ella normalmente ocupaba siempre el tema de las ferias. Y esto lo obligó a abrirse a este nuevo canal, y empezó a recibir a través de Facebook los pedidos, y juntaba una vez a la semana, juntaba todos los pedidos, y lo mandaba por correo y lo distribuía de esa forma. Entonces, algunos también han visto como una oportunidad acá de a lo mejor generar otros canales que antes no estaban, ¿ya? Y por último, decir que, bueno, por ahí aparecían, bueno, como desafío, sin duda que creo que la propuesta de valor de los negocios hoy día hay que darle una vuelta. A mí lo que me pasa es que he visto poco de reflexión respecto a la pandemia, y eso me preocupa porque
se está preocupado de volver a la normalidad un poco como estábamos antes. Pero no hemos reflexionado, por ejemplo, si el tipo de turismo que estamos haciendo, que estábamos llevando a cabo, en realidad va de acuerdo, como decía el Peñelmo, respetando los valores y todo, en el caso de nosotros mapuche, si realmente vamos, o sea, si vamos a volver a lo mejor a lo que estábamos, no sé, hay que darle una vuelta también. Entonces también yo pido a los que participan a lo mejor tener una conversa también reflexionando cuál es el turismo que queremos generar post pandemia, ¿ya? Porque estamos hoy día como con la soga al cuello pensando en el fondo casi como qué vamos a comer. Está pensando muy en lo básico, pero a lo mejor también es la oportunidad para pensar un poco o sea, en un presente mucho más largo en realidad, ¿ya? Ahí hay que hacer una reflexión, porque por ahí, no sé, el mismo tema, la pandemia, los expertos dicen que gran parte de la pandemia se difundió tan rápidamente por tantos vuelos de avión. Hoy día mucha gente estamos viajando mucho en avión, por ejemplo. O sea, hay mucho flujo de todos los lados y acá la Araucanía está llegando mucha gente también, pero no nos gustaría que llegara de forma desordenada, que al final se transformara esta cuestión también en un turismo que nos trae problemas. Así que ahí tenemos un desafío y con esto termino, que tiene que ver con la seguridad, esta mezcla de la seguridad sanitaria mezclado con el entretenimiento. Pues antes nos preocupaba de entretener al turista, ahora se agrega el tema de la seguridad sanitaria. Entonces, y eso de la seguridad sanitaria hoy día hay que pensarlo como parte de la propuesta de valor del negocio. O sea, no tiene que ser como un cacho que resolver, sino que el turista sienta que al venir a visitarnos realmente va a estar seguro del punto de vista sanitario y no se va a contagiar, ¿ya? Y que le dé tranquilidad, y esa tranquilidad sea parte del servicio, no como un cacho adicional que hay que colocar, sino como parte del servicio que le voy a prestar a esto. Y ahí, bueno, y pienso que quizás también hay oportunidad, sobre todo para nosotros que hacemos un turismo más a campo libre, de pronto, no sé, en la montaña, en la costa, al lado del mar, qué sé yo. Tenemos ambientes muy abiertos que permiten a lo mejor sacar también provecho en este caso, porque no hacemos un turismo encerrado nosotros. Los indígenas en general no hacemos turismo encerrado en casa, no hacemos turismo ni siquiera de museo ni nada, somos abiertos, entonces a lo mejor sí existe una posibilidad, poniendo un poco más optimista para esta temporada, ¿ya? Así que simplemente eso, así que agradezco de nuevo la posibilidad de estar participando acá y, y le vamos a sacar jugo a estos datos, que hay hartos datos muy buenos que nos sirven para la toma de decisiones. Así que muchas gracias, Chaltumay. La mía es Pupeñi. Gracias, Javier. Que se saquen provecho ustedes, las organizaciones. Bueno, ahora le damos el pase a Smilian Lausig de la CONADI para que nos haga sus comentarios. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá, principalmente por este trabajo, por esta información. Realmente datos e información es algo de lo cual nosotros necesitamos para poder trabajar y fundamentar todas nuestras acciones. Actualmente es algo que hoy en día tenemos bastante carente, sobre todo estadísticas del mundo indígena faltan bastante, sobre todo ver cómo está posicionada la empresa de turismo indígena, cuáles son sus necesidades. Tenemos un pequeño catastro de 526 empresas, pero no hay una mayor dinámica de conversación con ellas y calculando un poco los datos y sacando porcentajes, responde más o menos también similar a los datos que entrega esta encuesta. Hablaban de un 88% de empresas que sí contestaron formalizadas. Nosotros teníamos catastrado aproximadamente 212 formalizadas. Entonces eso se podría trasladar a que efectivamente las empresas formalizadas son las que están teniendo más actividad y más continuidad a través del tiempo. Son las empresas que perduran a través de este ecosistema y que pasan más temporadas y finalmente son hoy en día las más afectadas. Dicho esto, viendo los números, también se puede reflejar también la respuesta que tiene el empresario, porque
al estar formalizado ya deja de ser un emprendimiento, simplemente es su fuente de ingreso principal. La mirada que tiene hacia el tipo de ayuda que necesita, y también hacia dónde está enfocado. Podemos ver que el mayor enfoque de las empresas hoy en día está en ayudar a quienes sean empresas con identidad y cultura, no simplemente practicar cualquier tipo de turismo, sino que muestre sus raíces, que enseñe parte de su cultura, y que sean empresas que estén formalizadas, o sea, que sigan en las mismas condiciones que ellos, que cumplan con todos los roles, y también hay que pensar que formalizar no es simplemente un trámite que limita a la empresa, también les da seriedad a ellos como empresa de turismo indígena a posicionarse, a dar seguridad al visitante de que está yendo a un buen emprendimiento, donde va a tener un buen beneficio, una buena atención, y va a cumplir con toda la normativa. Viendo los indicadores que presentaron, me agrada ver la presencia de CONAI dentro de las primeras. Personalmente creo que eso atiende principalmente a la reacción que hubo a través de los programas de gestión social, que hubo una restribución presupuestaria que apuntó directamente a la ayuda social, principalmente a través de cajas de alimentos no perecibles, que fue como la principal ayuda que se entregó, no enfocada directamente a través de lo que es el turismo en sí, pero sí ayudando a la familia. Nosotros como CONADI y organismos públicos, también la subsecretaría de Senatur que no está presente, por ejemplo, estamos participando, realizando una capacitación de turismo indígena, enfocado también en lo que es la autenticidad, y rápidamente se trató de, dentro de los contenidos, implementar lo que son las normativas sanitarias, los protocolos que aprobó el MISAL, para poder ir preparándonos de cierta manera a lo que es la pandemia. Muy bien, como dice Javier, hay un detalle no menor, que estos datos son hoy por hoy desde marzo en adelante, que es el fuerte que nos afectó la pandemia, o sea, no es la temporada alta. Entonces tampoco se ve reflejado el verdadero impacto que ha llegado la pandemia a la empresa. Por lo cual, si no es mucho pedir, si que existiría una posibilidad de volver a hacer este estudio o algo similar, eh, posterior a la temporada alta para ver el verdadero impacto. Es un dato que va también a dejar en evidencia la reacción que hemos tenido todos, públicos y privados, y cómo hemos permitido que la pandemia aborde o no dentro de nuestros territorios. Hoy en día tampoco sabemos si es que en el verano se va a poder atender, independiente de todos los requerimientos, lo estábamos conversando hoy día en la tarde con unos colegas, nosotros podemos implementar todas las medidas sanitarias como empresa, pero si es que se decreta cuarentena en esa comuna, no va a haber movimiento, no va a haber flujo, e independiente que la persona esté capacitada, tenga equipamiento y tenga todas las medidas sanitarias, es muy difícil que se dé la instancia de que pueda llegar un visitante. Y también hay que pensar que las empresas de turismo indígena son empresas que están inmersas dentro de una comunidad. La persona está luchando por sus ingresos, pero también está siendo evaluada por toda la comunidad, que va a ver si es que se quiere ingresar a alguien visitante a su territorio, que igual pone en riesgo a todos. Entonces, un tema bastante complejo. Nosotros como institución lo que hemos tratado de hacer es enfocar y redireccionar los recursos a dar una prioridad a la gente que está afectada en temas de pandemia. Se ha visto en evidencia por parte de ANTI y la sociedad, nos han informado que los recursos que están llegando a través del Cercotec, por ejemplo, aún así son barreras muy altas para sortear por la mayoría, y también queda en evidencia a través de los indicadores de ingreso que muestra esta encuesta, que son muy bajos y muy difíciles para sortear por las empresas que son de turismo indígena. Eh, Posterior a eso, otro detalle no menor que nos ha complicado también para poder apoyar a las empresas es que nuestro presupuesto hoy por hoy son compromisos que se agarran de años anteriores. Por lo cual a nosotros, por ejemplo, nuestro subsidio de turismo nos dejó justo al principio de la pandemia, nosotros entregamos el subsidio y no se pudieron hacer mayores modificaciones, aparte de generar que el subsidio sea online para que la persona no pueda tener contactos con otros. Pero no hubo un mayor enfoque en temas de salubridad porque tampoco teníamos mayores antecedentes, nos estaba golpeando recién la pandemia. Y cuando tengamos nuevos presupuestos, que van a ser para el próximo año, la idea obviamente es enfocarlos netamente en las personas que puedan evidenciar un impacto negativo de la pandemia. O sea, principalmente para aquellos que fueron golpeados por 90 este año versus, o sea, personas que tenían inicio de actividad, por ejemplo, 2019 y el 2020 directamente no pudieron vender por efecto de la pandemia, 2021 verano tampoco, y ir en apoyo a esas personas.
Lamentablemente nuestra cobertura no es a nivel nacional, pero la idea es poder adaptar estos recursos a esas personas. ¿Qué sucede? Es que ya vamos a haber perdido una temporada. Y simplemente va a poder ser una medida de mitigación o de respaldo, por así decirlo, a este impacto negativo. Lo que me mantiene un poco tranquilo a medida de conclusión es que dentro de las principales inquietudes que está solicitando el empresario son medidas que de a poco estamos abordando como institución. Se pedían protocolos, son cosas que se están trabajando. Hoy por hoy tenemos buena comunicación con, por lo menos, la Asociación Nacional de Turismo Indígena, a través de la subsecretaría, que ha sido un súper buen interlocutor. También se ha contactado con otras sociedades como la de Turismo Mapuche, y se han podido hacer llegar estas inquietudes que la respaldan esta encuesta, porque los datos son muy similares. Hemos trabajado en capacitaciones que están enfocadas a la autenticidad, que es un elemento diferenciador, que es el que hay que posicionar hoy por hoy. Y estamos trabajando también en campañas de difusión para poder posicionar el turismo indígena y poder estar preparados para esta nueva abertura hacia el mercado nacional, pensando obviamente que dentro del mercado internacional esta abertura va a ser mucho más paulatina y para años posteriores. Y otro elemento que a consideración que estamos tratando de planificar para el año siguiente es el concepto de sostenibilidad. Hoy por hoy tenemos muchas empresas de turismo indígena que son esporádicas o que no tienen mucha continuidad a través del tiempo. Si bien las más presentes son estas que están lideradas por personas que pertenecen a las asociaciones, que participaron muy bien en esta encuesta o en otros trabajos, es importante generar una a la sociedad de quienes ellos subvencionaron. Firmó con el Centro de Desarrollo de Negocios Indígenas de Cercotec, netamente para poder validar esto, para que todos los recursos que vayan de parte de CONADI a las empresas de turismo indígena puedan ser automáticamente asesorados por el centro y así asegurar una continuidad a través del tiempo y que estos recursos sean ejecutados de la mejor manera o tengan el mejor impacto dentro de la empresa. Sería una especie de asesoría técnica a coste cero que permite que el 100% de los recursos vaya en beneficio de la persona que se lo adjudica y no hayan intermediarios como asistencias técnicas, agentes de operadores que puedan sacar su beneficio. En materia general, la encuesta, estamos muy agradecidos por los datos, se han compartido bastante, nos permite sacar bastantes conclusiones en esto. Y efectivamente uno de nuestros pilares más débiles es esta información, por lo cual estamos muy agradecidos. Y queda un buen análisis posterior, saber qué vamos a hacer durante esta temporada, cómo la vamos a abordar y poder adaptar nuestras herramientas por lo menos a modo de reacción el próximo año a que pueda beneficiar a las personas que puedan acreditar este impacto negativo. Y sobre todo a estos que están formalizados, que demuestran que su principal ingreso es el turismo y van a estar bastante complicados durante este verano. Gracias, Emilian. Ahora, por último, le damos la palabra a Carolina Casals. Acuérdense que pueden escribir preguntas en el chat y después vamos a darle la palabra también a algunos de nuestros participantes. Carolina Casals, de la Subsecretaría de Turismo. Sí. Gracias, Francisca. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí, bueno, primero que nada agradecer a Francisca y a su equipo por el enorme trabajo que han hecho, muy adecuado en los tiempos, que la encuesta tal como está permite tomar decisiones tanto a actores públicos como privados. Entonces, eso es un agradecimiento y yo ya lo reenvié a toda mi red de instituciones públicas, así que se los agradezco mucho. También agradecer personalmente a Jean-Philippe, a la ANTI y a la Sociedad de Turismo Mapuche que han permitido visibilizar el turismo indígena. Y eso también es parte del trabajo y es parte de las cuestiones necesarias que indica el reporte. Y finalmente es Emilian, con quien he trabajado todo este tiempo, lo considero un compañero de trabajo ya, somos de instituciones diferentes, pero trabajamos coordinadamente. El reporte entrega
varios elementos que son necesarios de conversar, y tal vez no solo en esta instancia, sino que mucho más adelante. Primero, dejan evidencia que el turismo tiene cara de mujer, el turismo indígena tiene cara de mujer. Hay que seguir de cerca el trabajo que está realizando Originarias de la ONU en el norte, y que nos habla de que hay que tener un enfoque específico para mujeres indígenas, tanto en el fomento productivo como en la formación de líderes empresarias indígenas. También en una segunda materia dejan evidencia que tenemos que trabajar en mejorar las condiciones de empleo. El turismo es una industria que es precaria en términos de empleo, y el empleo en turismo indígena necesariamente es familiar. Entonces tenemos que ver ahí cómo mejoramos esas condiciones de empleo. Y por otra parte, esa misma condición, que la mayoría son trabajadores de la familia, nos tiene que llevar a modificar los instrumentos de fomento que muchas veces piden justificar el empleo, mediante cotizaciones y otros documentos legales. Adicionalmente, tenemos que innovar en turismo indígena. En el reporte se mencionaba que mayoritariamente eran servicios de alojamiento turístico. Personalmente estimo que hay que potenciar a los turoperadores, sobre todo los emprendedores jóvenes indígenas que tienen la responsabilidad de ser el nexo entre los empresarios locales y el mercado turístico. Y además comparto con Javier que tal vez hay que modificar el modelo de negocio de ciertas actividades. Por ejemplo, artesanía post-pandemia. Pensamos en un delivery de artesanía, en comercio electrónico de artesanía. Entonces, hay que ver cómo modificamos ciertas actividades turísticas. En lo que respecta a temas de formalización y fomento productivo, es necesario que asumamos que las empresas indígenas, las empresas de turismo indígena, son diferentes. Son diferentes a una empresa que no sea indígena por su cosmovisión, por su historia, por su contexto productivo. Entonces, necesitamos un cambio en la mirada. Comentarles que por parte de la subsecretaría estamos trabajando, y va a salir prontamente una circular interpretativa de la ley MEF, que estamos trabajando con la Asociación de Municipios Turísticos, de manera de facilitar la formalización en estos espacios rurales. Y también solicitamos al MinSal modificar el reglamento 977 de alimentos para que incorpore el concepto de cocinas patrimoniales, y así tanto los empresarios indígenas gastronómicos como turoperadores puedan desarrollar experiencias auténticas vinculadas a cocinas patrimoniales. Y bueno, lo que hace evidente este reporte es la necesidad de un estudio sobre las empresas de turismo indígena, que es una de las recomendaciones que también nos hizo AITAC en su misión, en el trabajo que realizamos, y que bueno, Elmo, Javier y muchos empresarios que están hoy día participaron el año pasado. No podemos volver al mismo modelo turístico tras la pandemia. Comparto con Javier que no podemos volver a lo que era normal. Las empresas de turismo indígena van a tener que conciliar un aumento de la competitividad, pero también el uso sustentable, cómo se vinculan con la comunidad, ser respetuosos de la comunidad, que ya lo son, pero ahora va a ser mucho más complejo en este escenario. Y bueno, también innovar en soluciones frente al cambio climático. Las empresas de turismo indígena tienen que llevar la delantera en eso. Y sobre todo, como instituciones públicas, adecuar los instrumentos de fomento productivo a la realidad de las empresas MIPYMES de turismo indígena. Conversaba con Elmo al principio de este encuentro que como subsecretaría, con ADI, Cercotec y Cernatur, y el Comité de Fomento Indígena de Corfo, junto también con INDAP, hemos trabajado en dar algunas soluciones a los requerimientos que hacen los empresarios en este reporte. Comentarles que vamos a tener acciones de promoción de turismo indígena
para difundir el turismo indígena en mercados nacionales. Eso es un convenio de transferencia entre CONADI y Cernatur, donde va a participar la ANTI como referente también. Hemos extendido a la ANTI, desde esta subsecretaría, la invitación a participar en la Mesa de Capital Humano. Creemos que es muy importante hacer un cambio en la mirada en la capacitación de profesionales y personas que realizan oficios en turismo indígena. Tenemos representantes privados en la mesa pública-privada de la ANTI. Estamos ejecutando la metodología Market Ready con apoyo de ITAC y de otras instituciones. Y sobre todo, tenemos que trabajar con mucho esfuerzo en la organización de la conferencia PAIT el 2022, que lo tuvimos que cancelar por la pandemia, pero que sigue estando en nuestra hoja de trabajo. Solo decirles que frente a la crisis más grande que ha sufrido el turismo, nunca se había sufrido una crisis tan grande en el turismo en su historia. El turismo indígena es una opción de desarrollo turístico. Entonces yo los invito a trabajar coordinadamente, lo hemos hecho, pero con mucho más fuerza y siempre pensando que para cientos de familias, como quedó demostrado en el reporte, el turismo es una opción para mejorar la calidad de vida y de sus comunidades. Gracias, les doy las gracias de nuevo a Francisca por el enorme trabajo, pero también el enorme trabajo que ha hecho en años. Y se agradece también eso. Gracias. Gracias, Carolina. Yo también quiero repetir, o sea, lo dije al principio, pero enfatizar con más fuerza que la encuesta fue posible, bueno, porque era un equipo, que están ahí, están presentes todos, pero también porque lo hicimos en colaboración con las organizaciones y empresas de turismo indígena. O sea, sin esa relación que tenemos, que hemos establecido por años de amistad, de trabajo, no hubiese sido posible realizar la encuesta, porque además tenía el fin de justamente de aportar a la toma de decisiones y tener esta mirada respecto a cómo estaba el turismo indígena en este contexto. Y también cuando empezamos a ver los resultados nos dimos cuenta que también estaba, como decía Javier, estaba dando luces sobre cómo es el turismo indígena hoy en día, que más o menos estimamos, porque los conocemos, estimamos que son algunos más grandes, unos más pequeños, pero así un dato cuantitativo no teníamos disponible. Entonces que eso fue interesante de contactar en esta encuesta de lo que había pasado, o sea, cómo está el turismo indígena en general en Chile, con la muestra de respuesta, que por supuesto es una muestra acotada, pero que sí daba luces cómo estaba funcionando. Entonces varios de los aspectos ahí llamaban mucho la atención. El tema del trabajo familiar, el número de personas que están formalizadas y que posiblemente eso tiene relación con los que contestaron, o sea con esa variable de quienes contestaron estaban formalizados porque quizás tenían, por determinadas condiciones, quién sabe, menos brecha digital o más acceso a ciertas cosas, no sabemos, ¿ya? Eso es lo que se podría seguir investigando. Entonces, hay mucho para seguir trabajando en los resultados. Yo creo que las organizaciones, nuestros colaboradores, que hay varios ahí presentes, y después les voy a dar la palabra, está Francisco Filgueira, Wilfredo Bacián, bueno, ya vimos a Manuel Maribur, que lo saludamos, a Jessica Huentén, que están ahí presentes si quieren hacer algún comentario, pero creo que hay mucho que hay que seguir trabajando e interpretando, porque, bueno, el reporte lo sacamos recién, y que justamente queremos tratar de entender qué está pasando con el turismo indígena, y claro, y el gran desafío es lo que va a pasar en febrero, en marzo, porque de hecho en marzo no era un mes que uno pensaba que marzo era un mes importante de turismo, de llegada de turistas, de visitantes, y en la encuesta sale que no, que es casi igual que junio. Entonces también eso, como uno dice, bueno, entonces marzo no era como lo pensábamos. Entonces quizás en marzo va a haber que ver qué va a suceder en este verano, y que esperemos que no sea tan mal como se pronostica. Bueno, veamos cómo sea. Bueno, y lo otro también relevante es el aporte. Acotar que este marzo fue diferente, no hubo Semana Santa.
Entonces eso también te puede cambiar las cifras. Muchos empresarios terminan marzo con el feriado de Semana Santa. Claro, puede ser que eso porque se le preguntaba el 2018, el año pasado, 2019, ¿cierto? La temporada 2019. Bueno, entonces hay varios datos que se puede seguir trabajando en otro momento que nos puede ayudar también a la toma, o sea, a ustedes y a los que están ahí, nosotros también dentro de nuestros lugares, a la toma de decisiones y sobre todo el tipo de apoyo que se requiere, porque obviamente la palabra desolado, ¿no? ¿Cuál era la última palabra que se usaba, que en una de las preguntas se usó? Es bien ilustrador. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es la palabra que usaron? Deja buscarla. Desamparo, el desamparo. Bueno, así que bueno, quiero darle la palabra a nuestros Sí, bueno. colaboradores. No sé si... a ver, aquí estoy mirando. Cristóbal, cortito, por favor, bien breve. Sí. Hola, no, sí, lo siento, es que ánimos nomás de repensar un poco, porque la mirada del Estado, en este caso de CONADI, de Cernatur, o Subsecretaría de Turismo, es bastante poco pertinente en realidad, colegas, porque es muy mercantil. Son tiempos distintos, no me puede decir que después de Semana Santa se va a reactivar el turismo, y no hubo por eso, es como una mirada como ni siquiera que me coloco en el lugar del pueblo originario. Nada, así como que los tiempos parece que ustedes están como en tiempos distintos, entonces como que yo creo que el asesor ahí, pésimo, así como que súper en buena onda, pero como que reflexionen, porque si no, no van a llegar a hacer como un buen trabajo como si quieren intervenir con comunidades, porque en realidad yo trabajo con una comunidad y estamos reactivando la economía, y lo sé, no, así que comunidad en los ríos, y sé que el Estado se ha tenido que reactivar, y la ayuda ha sido mísera, en realidad eso. Así que como que para que lo tomen los colegas que están en los puestos de poder, como para que lo vean y lo estudien, lo evalúen. Y como lo contato eso para que este espacio, lo agradezco, Francisca, es súper bueno, para discutir, para generar debate. Eso, gracias. Gracias, Cristóbal. No sé si alguien de la organización, Manuel, Maribur, está por ahí, quiere comentar. Francisco. Ya, yo, Manuel, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Bueno, quiero agradecer a Francisca y a todas las personas que han hecho posible esto, un poco ha servido un poco para visibilizar el turismo indígena. Yo trabajo hace mucho rato y de verdad que éramos invisibles. Cuando uno salía alguna conferencia, algún lugar fuera del país, siempre tenía que hacerla por las de uno, no había ningún aporte del Estado. Y pareciera que en Chile no habíamos indígenas o que no se trabajaba el turismo indígena. Y bueno, se trabaja, el Estado hace ahí a ver, toma como turismo indígena y lo lleva hacia el turismo rural. Entonces, hace poco el Estado condecoró a una lamia como la emprendedora mejor del turismo rural, y era indígena. Entonces, ahí tenemos como una mirada del Estado que no es la que debiera hacer con los pueblos indígenas. Yo pienso que debiera ayudarnos a colaborarnos para que potenciar el turismo indígena, porque en cuanto puede, sí lo lleva para el turismo rural. Acá en mi zona hay comunidades que trabajan en el turismo rural, entonces nos cuesta mucho para decir, no, tenemos que trabajar en el turismo indígena, más pertinente. Hay mucha más gente que quiere venir a conocer, a pasar una experiencia con una familia, en una comunidad, a conectarse con la familia, a conectarse con la naturaleza, y eso, yo pienso que eso nos permitiría avanzar mucho más. Entonces, pienso que la gente que llega a las instituciones, los diferentes gobiernos, vienen a aprender un poco del turismo indígena, pero después llegan y se van, y llegan otras personas, y hay que enseñarles nuevamente cómo debiera ser el turismo indígena. Entonces, y en este momento yo pienso que hay que invertir más, no solamente en los empresarios indígenas, hay que invertir en todas las personas indígenas que quieren emprender en el turismo. Hay muchos emprendedores, ¿sí? Y pienso que lo más urgente, tenemos que tener un protocolo para cada pueblo indígena. Entonces no podemos traer turistas sin saber cómo
comportarnos o comportarse los visitantes en cada territorio, en cada pueblo indígena. Gracias, Manuel. También eso es importante que salió en la encuesta, aunque eran pocos casos, respecto a la diferencia entre los pueblos, los territorios, ¿ya? Que eso también es como muy importante considerarlo en las políticas públicas o las acciones públicas, porque hay leves diferencias que pueden ser muy significativas a la hora de generar proyectos o acciones en conjunto. Entonces eso también es lo que señalaba Manuel, es muy relevante. No sé si Jessica Huenten quiere comentar. Pudieron ver el reporte antes, por eso les doy la palabra. Maimari Compuche. Ay, Mary. Maimari, inchita isi aguanten bien. Pero la mulenta guapille pupingita ni mapu, la eufuka fudi. Inchinta askin tuninta ni mapu. Muleita kuchan, welu monge la muli. Café imun feiji. Washi ko saw kulimun fei inchinka fei amule implin fei newentulin ka fei mai mulin tashi no tram computador pule welu mulero le welu inchin fere la fui intate wele fui intini del fulmoten ka rukabmoten welu newentule in fei tashi ko saw we ko saw tete kui fika saw no kui fika saw ngele fei askele fui el vallante Ferelay. Quiero decirles que el turismo para nosotros o para mí en mi territorio es nuevo económicamente, porque no somos grandes empresas, no somos grandes empresarios aún, sino que somos emprendedores que tienen su oficio por años, que a lo mejor les costaba mucho vender sus productos, su artesanía, sus servicios, pero sin embargo, como es un trabajo nuevo y con pertinencia cultural, obviamente, ha ido avanzando paso a paso. Y para estar a lo mejor yo hoy en día aquí frente a este computador o frente a un teléfono, ha sido en nuevas épocas de pandemia, no ha sido difícil tal vez para mí, pero a lo mejor para muchos también sí es difícil, porque no todos cuentan con equipos. Muchos, yo sé que muchos se quejan porque no tienen un buen computador para conectarse, para estar hoy en día en todo tipo de capacitaciones online, en muchas emprendedoras o emprendimientos familiares ocupan el computador de la familia, imagínense, ese tipo de necesidades tiene nuestra gente. Y así también ha costado levantar un emprendimiento también, porque uno lleva años en esto, y en mi caso mínimo 7, 8 años, y yo no recibí no me gané ningún concurso para estar hoy día acá a lo mejor liderando un poco el territorio en el tema turístico. Entonces, eso quería decirles que dentro de toda la falencia, dentro de todo lo negativo en la época de pandemia, debemos continuar también los que de una u otra forma lideramos el turismo con más energía aún, porque esto es un trabajo para el futuro. Y si nosotros no emigramos como jóvenes mapuche acá, es porque también tenemos una misión como el ser mapuche. El ser mapuche nosotros sabemos que tenemos una misión en este mapu. No venimos por venir, venimos porque algo tenemos que sembrar, ¿ya? Así que yo creo que yo me siento que estoy sembrando en el tema del turismo y lo hago con alto respeto, y mientras pueda aportar y apoyar a la artesana en este caso, o el emprendimiento de gastronomía, de esparcimiento, lo voy a hacer y lo vamos a seguir haciendo. Pero sí les encargo, usted como Estado, como profesionales, que para que un emprendimiento pueda comenzar necesita sí o sí un capital de trabajo para iniciar. Porque a lo mejor yo no debería decirlo aquí en este momento, en este examen, en este conversatorio, pero yo para poder estar aquí, yo tuve que vender una casa. Y sin ese capital, yo a lo mejor no estaría aquí. No estaría
aportando tampoco, porque yo aporté para esta encuesta, hablé con varias de mi gente que respondió a esta encuesta. Y eso, yo creo que hay que empujar al que quiere emprender y con un capital de trabajo para que pueda emprender bien y no estar a lo mejor tocando puertas y puertas, concursos y más concursos. Yo sé que hay gente que postula 2 o 3 veces y también lamentablemente no todo tiene iniciación de actividades, no todo factura, no todo dan boletas de sus ventas. Y eso también ha perjudicado en este tiempo de los programas que nacen para postular y no pueden postular porque no tienen venta, no tienen cómo comprobar. Así que eso por la bien, Fentrel Mañón, que me hago ley inteligizado, que todo esto tenga un buen fin, que pueda seguir avanzando. Felicamoten, Mañón la bien Francisca. Chaltumay, Damián, Jessica, gracias. Muchas gracias por sus palabras. Quería 2 personas más que son parte de la organización colaboradora, que no sé cómo estará la conexión. Intentemos al extremo sur, Francisco Filgueira, que tuvimos una participación ya en las encuestas y bueno, Francisco fue ahí el líder. Me presento. Sí. Hola, a pasar. Hola a todos. Bueno, acá en el territorio, en nuestro territorio han pasado muchas cosas, desde la encuesta, en la fecha que se tomó hasta ahora. Para nosotros vemos muy incierto lo que va a pasar en esta temporada de turismo que ya se nos cerró. Así que la situación para los emprendedores yaganes se ve difícil. Muchas veces no hemos podido postular a ninguno de los programas, tanto de Cerco, los Reactívate y esas cosas. Eso. Muchas gracias, Francisco. Y del norte, de Quipisca, Wilfredo. Wilfredo Bacianta, por ahí. Parece que... ¿Aló? ¿Por aquí? Ahí se escucha, sí. Sí. Bueno, primero que nada, saludarlos a todos y a todas, agradecer al equipo que ha hecho un excelente trabajo, y a Francisca, a Jean-Philippe. Creo que de alguna manera este es un esfuerzo importante que visibiliza la realidad de los distintos emprendimientos de turismo indígena a nivel del país. Y en ese marco también importante que hablemos de turismo indígena también a nivel país. Creo que hoy día todos los pueblos originarios estamos abriendo de alguna manera o abriéndonos a esta oportunidad de desarrollo que nos entrega el turismo, pero obviamente desde nuestra propia mirada, desde nuestra propia identidad, de nuestra propia cultura. Y en eso, claro, creo que todos los esfuerzos que se puedan generar son válidos. Lo importante sí es que estos procesos se construyan en conjunto con los territorios, con las comunidades, con los pueblos indígenas. Que no sea solamente una buena intención desde la academia, desde una ONG o desde el Estado, sino que tenga que ver también con un compromiso permanente de trabajo entre las distintas instituciones y los territorios de las comunidades indígenas. Creo que la asociatividad y la articulación de actores son fundamentales hoy día en estos procesos que nos encontramos. Por lo tanto, igual esta herramienta que hoy día nos entregan permite también conocer esas realidades y desde ahí también poder construir oportunidades. Así que nada, digo, agradecer también el espacio que se nos ha dado a los territorios del norte, en particular de mi comunidad, que también estamos trabajando en el turismo indígena como una oportunidad de desarrollo comunitario.
y esperar de que sigamos construyendo estos esfuerzos a través de la Asociación Nacional de Turismo Indígena, que tenemos ahí un trabajo colaborativo importante con la Subsecretaría de Turismo, con ADI, Cernatur, que ojalá se puedan llegar a buen puerto las distintas ideas que se ponen en la mesa y por el bien de cada pueblo y de cada territorio. Eso nos va a compartir y que sea en buena hora, hermano, este esfuerzo que se ha generado y que el día de mañana pueda ser también semilla para buenos productos que, como nosotros en la tierra le llamamos buenas cosechas, para que también esto pueda bajar a las expectativas que tenemos en cada comunidad, en cada territorio. Así que muchas gracias por la invitación y por habernos hecho parte también como entidad colaboradora en este proceso. Muchas gracias. Muchas gracias, Wilfredo. Me han ahorrado trabajo porque las preguntas las han contestado en el chat, así que les agradezco. No sé si, ya para ir cerrando, no sé si John Filipo, parte del equipo, quiere dar unas palabras ya para ir cerrando la actividad. Ya llevamos 1 hora y media. Hola a todos, buenas tardes. Bien cortito, simplemente decirles que hay que seguir trabajando en conjunto. Todo esto se levanta, o sea, este turismo indígena hay que levantarlo entre todos. Si bien es importante que las organizaciones de base estén fuertes, estén empoderadas y sigan creciendo, ¿no es cierto?, en representatividad, el diálogo entre el sector público y privado, incluyendo no tan solo a las organizaciones de base, sino que también a fundaciones, ONG y también a la academia. Ese diálogo es clave para el éxito de un desarrollo exitoso del turismo indígena en Chile. Así se ha dado en otros países, ya está todo, no está todo inventado, pero ya se ha avanzado muchísimo. Ya hoy en día tenemos lineamientos o un marco legal que existe, que antiguamente no había, hoy en día está, hay lineamientos que se pueden seguir, existen metodologías. Lo único que necesitamos es una mayor gestión y ganas de trabajar, ganas de trabajar y ganas de avanzar. O sea, este proyecto se levantó de una conversación, o sea, de una conversación con Francisca, que viendo que era absolutamente necesario tener datos para poder guiar cómo se iba a seguir desarrollando o cómo enfrentar, ¿no es cierto?, esta pandemia, cómo las empresas, cuál era la necesidad de la empresa y cómo las organizaciones, los organismos del Estado tendrían que apoyarlas, ¿ya? Así que gracias Francisca, gracias también a Cristian, a Katy, a Miguel, a las organizaciones de base, a todos ustedes que nos conocemos, ¿no es cierto?, mis respetos, y los invito a que sigamos trabajando en conjunto. Eso es lo más importante. Aquí esto va a pasar, la pandemia va a pasar, pero el turismo yo creo que va a quedar y hay que seguir utilizándolo como una herramienta para proteger los territorios, revitalizar la cultura y mejorar el buen vivir. Gracias a todos. Bueno, ya estamos en la hora. Vamos a cerrar esta presentación de resultados de la encuesta. Nuevamente agradecer, ya hemos agradecido mucho, pero agradecer a todos, bueno, Carolina, Smilian, que han sido un apoyo también en estos procesos. Me imagino, como decía Manuel, a veces cambian los funcionarios, pero siempre tenemos la expectativa de que va a ser mejor, y yo creo que ha sido bueno el trabajo que hemos realizado estos últimos años en conjunto con las organizaciones, y que se puede hacer mucho más, y bueno, para eso hay que aprovechar estas redes que tenemos, la oportunidad de generar información, porque a veces actuamos sobre sobre cosas que no estamos seguros que son así, que suponemos, que conocemos, pero no tenemos el dato preciso, y yo creo que también se abre la oportunidad de quizás seguir generando este tipo de estudios, quizás en marzo, como decíamos. Bueno, pero eso depende también de la conversación que tengamos con la organización y con las instituciones. Así que
cuenten con nosotros como academia, como este actor que está ahí presente también, para que lo que nosotros hacemos, que es investigación, sirva, tenga un efecto directo y sea también algo que se genere a partir de la propia demanda de la comunidad, de las organizaciones. Así que muchas gracias a todos y todas, Chaltumay, Mañún, a todos, y espero que tengan un buen día. Y gracias al equipo, nuestro equipo, sí, ahí está Cristian, Catherine, no sé si anda Catherine por ahí, que se vea, y Miguel, que es Miguel de la UPP, de la Unidad de Políticas Públicas del CIR, que fue fundamental también en este trabajo, y Daniela Aranís, que no aparece, pero es parte del equipo que trabajó directamente en el desarrollo de esta encuesta. Y bueno, y ahora lo que viene es interpretar, analizar estos datos en forma más profunda y contextualizada en cada uno de los territorios. Así que muchas gracias a todos y al equipo. Estamos contentos de haber terminado. Ojalá ya la dice Francisco. Estamos contentos de haber cerrado esto y de que sea un producto concreto que pueda servir a cada uno de ustedes. Así que muchas gracias.